¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este viernes 24 de marzo aquí en Radio Televisión Marbella, donde abrimos ahora como en casa para acompañarles en directo como siempre hasta la 1:30 de la tarde, que será cuando ya esté aquí con nosotros nuestra querida compañera y cocinera Bárbara de Cárcer, porque no le digo cocinar porque siempre nos deleita con, por lo menos a muchos compañeros, la verdad que le alegra el mediodía, y esperemos que también a todos ustedes con su horita de cocina. Bueno, nosotros que vamos a empezar la mañana pues celebrando un aniversario, pero no un aniversario cualquiera, porque estamos hablando de un centenario, el que acaba de cumplir la Cofradía de Pescadores de Marbella, un siglo de vida, y se dice pronto, pero en 1922 pues aquello pues se constituía, y no sé si a los que estaban por aquel entonces se podrían imaginar 100 años después cómo estaría la situación aquí en nuestra ciudad, la transformación que ha tenido Marbella y también el sector de los pescadores, porque todo ha cambiado mucho. La verdad, bueno, pues tenemos la oportunidad hoy de hablarlo, de charlar con Manuel Haro, como decíamos, el hermano mayor de la Cofradía de Pescadores, y sobre todo es un representante de una generación, de una familia vinculada mucho tiempo a la mar. Manuel, muy buenas. Buenas. Es que es eso, por un lado, aparte de que es el cargo y demás, pero es que sobre todo yo creo que lo que tú simbolizas a una generación familiar que ha ido pasando de padres a hijos, a nietos Y bisnietos. y bisnietos, porque tú eres el bisnieto. Sí. Tú eres el bisnieto del primer aro que estaba... El primer aro. El primer aro. Del que nos acordamos, vaya. Del que tenéis constancia. Del que tenemos constancia. Bueno, decíamos, 4 generaciones metidos en el mar. Si ahora hablamos de que es una profesión dura, con mucho sacrificio, no quiero pensar hace un siglo. Mejor no pensarlo, porque Hace un siglo... sin ropa, sin botas de agua, sin chaquetones, siempre salía de la playa, salías mojado seguro, con viento, con olas. Sales del puerto ahora y vas como el que va con un chaquetón, con 2 pantalones, con una bota con pelo por dentro y un gorro en condiciones, y no pasa frío. Pero acuérdate, hace 50, 60, 70 años. Claro. Yo me imagino que de historias de la mar tendrás muchas, que te contaría tu padre. Ha habido muchas, ¿no? Sí, ¿no? Ha habido bastante. Sí. Pero según me acaba de comentar mi compañera Alicia Aguilar, que has tenido un ratito de charlante con ella, mi compañera de los servicios informativos, que a pesar de todo eso, a ti te gustaría que cogieran tu relevo, en tu familia, que alguno cogiera el relevo. Por supuesto, claro que sí, mi hijo, mi sobrino, por lo menos pescador. Claro que sí, hombre, ¿por qué no? Pero pescador, no pescado deportivo. No, pescador profesional, ¿no? Profesional. Hombre, claro, por supuesto. Como muchos hijos y nietos de pescadores hay, ¿no? Y seguir la tradición, hombre. Es que yo se la he dicho a la compañera. Si no hay pescadores, no hay pescado. Y si no hay pescado, pues por ejemplo, no tenemos una materia prima especialmente demandada por los turistas. Ahí estamos. Que es el pescadito, las sardinas. Todo llega, todo tiene lo suyo. Pero, hombre, que claro, por supuesto que yo quiero que mis hijos, mis sobrinos trabajen en la pesca. Por supuesto. Bueno, en estos 100 años, además de cambios que, hombre, todo tiene que evolucionar, los barcos han mejorado, Claro. Las técnicas también han mejorado. Más o menos, ¿con qué te quedarías en este siglo que ha pasado? Bueno, que tú no has vivido el siglo entero, si no, dirían algunos con quién has firmado tú. No, hombre, los otros días, hombre, hablándolo, pues mira, entre yo y mi padre nos hemos comido casi medio siglo, ¿no? De patrón mayor, ¿no? También estuvo Juan Manzano, estuvo Celedonio, estuvo Tomás Morón, estuvo Canuto, hubo muchos patrones mayores, ¿no? Pero entre padre e hijo nos hemos comido 20 y tantos de mi padre y casi 10 que llevo yo, pues 30 y tantos años de patrón mayor. Habéis comido un tercio. Un tercio. Un tercio de ese siglo habéis sido vosotros, como decíamos. Bueno, vosotros sois una familia vinculada a la mar, pero hay más, ¿no?, en nuestra ciudad. Bueno, hay mucho más. Tenemos más familias de pescadores, Claro, de tradición de pescadores. Claro, muchísimo más. Por ejemplo, mira, el secretario que tenemos en la cofradía, Bartolomé Carrillo, lleva 46 años ejerciendo de secretario en la cofradía.
Pues ese sí que ¿Vale? va a hacer medio siglo. Antes que Bartolo está Paco Lima, que fue secretario en la cofradía, y entre Bartolo... Es que Paco Lima cumple este año 100 años. Paco Lima, el secretario de la cofradía de Marbella, cumple este año 100 años. Entre Bartolo y Paco Lima llevan 86 años en la cofradía. Que ya no es poco. Bueno, como decíamos, eran otros tiempos, pero un poco cómo surge o por qué había que constituirse, por qué había que crear una cofradía de pescadores. Ahora sí, ahora lo vemos con nuestra visión de ahora, lo entendemos, pero en aquel tiempo... En aquel tiempo cualquiera sabe. Es que muchas veces... Había que organizarse, había otra. Claro, los pescados se vendían, porque no había organización ninguna, el que iba a la mar iba a lo que iba, a pescar como pudiera. Pero, hombre, ya una vez una cofradía, después se hizo una loja, después... No era loja, porque era un llano para vender pescado ¿cómo te digo yo? Arzo ligero allí no había nada, ¿no? Pero ya después se fue construyendo una loja, que era fue lo primordial, ¿no? Y ya cuando ya vino la primera fábrica de hielo, que me acuerdo, yo recuerdo de que decían que era una tonelada diaria de hielo. Eso, una tonelada la gasta un barco en 2 horas ahora mismo, ¿no? Pues una tonelada diaria, eso era un bombazo antiguamente. Claro. A lo que... Se trabajaba con sal mayormente, ¿no? Todo el pescado salado, ¿no? Cuando pescaba las abejas, pues igual, ¿no? Todo lo que iba, el boquerón, la sardina, se iba a los saladeros y a navegar con la sal, ¿no? ¿A ti te han contado, me imagino que te lo contaría, porque a mí me lo contaba mi padre, después de la guerra, de cómo, claro, se produce pues una situación de que no se pesca y dice que es que prácticamente tú echabas la caña y te sacaste casi que el pescado se te metía en la caña. Como todo. Se ha evolucionado como todo, ¿no? Pero darte cuenta que llevamos una serie de años que entre que los barcos respetamos mucho las normas de las que hay impuestas, más de las que menos, bueno, hay demasiadas normas para lo que estamos llevando para adelante, ¿no? Y muchas normativas, ¿no? Pero que la masa está regenerando cada vez más, ¿no? Lo dicen los científicos. Lo dicen los científicos que cada año hay más pescado. Hay años malos y años buenos, pero no porque sea un año malo es que no hay pescado, hemos que ir mal caladero, no. Ese pescado viene a reproducir, no está, en la época que vamos a buscarlo tampoco está, y a lo mejor está en una época que esto ha cambiado todo últimamente. Antes estaba la sardina en Marbella amontonada, ahora no apenas hay sardina. A lo mejor el año que viene vienen los barcos y hay sardina para regalar, ¿no? Por eso te digo que son ciclos de las especies y es lo que hay. Bueno, pues como decíamos, son 100 años donde quizás esa era la necesidad de agruparse, unirse, porque tenían intereses en común. Sí, claro. Intereses que, claro, había que hacer una venta y había que hacer una cofradía para unirse a todo el mundo y para cobrar. Eso es. Y para cobrar. Y para cobrar. Que se dice muy pronto, pero aquí llega los viernes y cobra la gente, los hombres, ¿no? Ya después la cofradía se encargará de cobrarle a los mayoristas que compran el pescado, pero los barcos cobran toda la semana. Ahí está. Que eso antes... Eso no existía. Eso antes no existía. Antes era muy complicado, era muy complicado. Bueno, como decíamos, 100 años y afortunadamente la cosa ha cambiado mucho. Bueno, lo que sí podemos decir es que también vuestras condiciones, ya hemos dicho que han mejorado, pero hablamos del puerto. Sí, del puerto también ha experimentado el puerto pesquero una mejoría. Claro, por supuesto. Lo último, podemos decir, la fábrica de hielo. Fábrica de hielo, de 24 toneladas diarias. Estamos hablando ya de otra cosa, ¿no? Y la lonja, la infraestructura de la lonja tiene muy poquito tiempo también, tiene muy pocos años, ¿no? Se demolió la antigua, se han hecho unos almacenes muy pequeños, pero bueno, ya lo estamos arreglando con la APA, con la Empresa Pública de Puerto de Andalucía, y le vamos a dar un arreglito y ya está, nada más. Y bueno, el puerto, claro, date cuenta que antiguamente salían de la playa, ¿no? Ahora tenemos un puerto donde llegar, un puerto donde salir. Sabemos dónde está el puerto, pero el que estaba antiguamente allá afuera, a lo mejor entraba para tierra con más tiempo y a lo mejor llegaba a Estepona. Pues te digo que hoy ha cambiado mucho. Bueno, como decíamos, 100 años hay que celebrarlo. Sí. Y me has dicho que sí, que se va a celebrar. Sí, se va a celebrar el sábado. ¿Mañana? Mañana sábado a las 12 de la mañana en la capilla del Puerto Pesquero. Allí, pues, con colaboración del ayuntamiento, pues se le va a dar unas placas a una serie de personas que han estado vinculados a la cofradía
y armadores de barcos que llevan muchos años y pescadores que todavía hay abuelos que van al puerto a remendar las redes de los nietos. Pues todos esos abuelos hay que reconocerlos. Y también no hay que dejar pasar a la mujer pescadora, que no tenemos pescadoras ninguna. No a la mujer del pescador. No. A la mujer pescadora. A la mujer pescadora, que ahora mismo tenemos una que es redera, que es Conchi. Pero también tenemos a 2 o 3 armadoras, que son armadoras de barcos, que son dueñas de la empresa. También hay que reconocerlas. Claro, pero me imagino hace 50 años, 60 años, que una mujer dijera voy a ser pescadora. Claro. Vamos, en casa... No, imposible, ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Imposible, pero bueno. Tus hermanas, por ejemplo... A lo mejor no ha sucedido, porque había la figura del varón. Claro, pero... por supuesto. Pues se le va a reconocer también a las mujeres de armadoras y las rederas que tenemos. Se le va a hacer un reconocimiento en colaboración con el Ayuntamiento y la Cofradía, ¿no? Y a la Hermandad de la Virgen del Carmen, de tantos años vinculada con la Cofradía de Pescadores, pues también se le va a hacer un pequeño acto. Bueno, me estaban poniendo por aquí de fondo, ahí estaban poniendo imágenes de la capilla y sobre todo es que la Virgen del Carmen no puede faltar. No, no, que va. Ahí no puede faltar. Nada. Porque la Virgen del Carmen no arrastra, no va sola hacia la cofradía y la cofradía no va hacia la Virgen del Carmen. Eso siempre lo he dicho. Bueno, como decíamos, estamos hablando de un siglo de historia. Ahora, si miramos el futuro, ¿el futuro cómo va? Yo creo que sí. Que paren de normativa, ¿no? Es que yo te digo, es que cada vez tenemos algo más. Que pare un poquito de normativa, ¿no? Este año le han puesto a los barcos de arrastre, por decir uno, ¿no? 150 días de pesca al año. Ya te lo comenté la última vez cuando vinimos. Es que ya no le compensa. No le compensa. Es un poco como que están quitándole incentivación. Ahí está. Prácticamente para que poco a poco vaya desapareciendo. Ese arte. Y que sepa las administraciones que si desaparecen esos artes de arrastre, que van ahora con puertas de voladoras, que no van haciéndole daño al fondo, pescan en su fondo o incluso más afuera de su fondo, si desaparecen esos artes, desaparecen todas las cofradías de España, Eso es un 100% garantizado, vamos. Pero también desaparecerían, ¿no? Especies que la tenemos... gamba, la cigala, el rape, el lenguao, el salmonete... Es que... Porque, claro, no es lo mismo un trasmayo que coja a lo mejor 20 kilos de salmonete que un barco de arrastre que puede coger 100, ¿no? O 200, ¿no? Cuando haya más tiempo. Sí, habría menos, ¿no? Y más caro. Y más caro, por supuesto. Porque es que no habría para Marbella. No habría, seguro. O entraría de otros puntos. O de terceros países también, ¿no? O también de terceros países. Estamos comiendo lo de afuera antes de lo de adentro, ¿no? Sí. Efectivamente. De esto es que sí, que lo sabemos, que hay otros caladeros, pero, hombre, yo creo que muchas veces lo que no quiero que nos cuelen como boquerón a modo de aquí cuando no es de aquí. Ahí está. Así de claro. Pues eso es, que luego que hay cositas que se notan, que no nos den gato por liebre. Ahí está. Pues eso es, como decimos. Este sábado, pues todo un centenario que hay que celebrarlo bien. Habrá una parte más institucional y luego una parte más festiva. Más fiesta que... Claro, unas mesitas allí con un pequeño catering allí que vamos a hacer y... En fin. ¿Te va a poner a espetar? No. No. Ya lo vamos a hacer, lo está haciendo la Hermandad de la Virgen del Carmen, está organizándolo todo para... En fin, boquerones en vinagre y... En fin, 4 cositas de candela, no, déjate de candela. Muy pronto todavía. Ya mismo. Muy pronto, pero si por ejemplo, este fin de semana apunta otra vez a calor... A calor. Sí. Mucho calor. Mucha calor. Y la gente va a tirar para la playa. Sí, chiringuito. ¿Y qué va a pedir? Sardina. Así de claro. Bueno, como decíamos, un siglo, y yo creo que a lo mejor muchos no conocían este dato, pues yo creo que también es una buena oportunidad para conocerlo, que es parte de nuestra historia, que es que tengo eso siempre me han dicho eso de Marbella, pueblecito de pescadores, dice que es un tópico, que no es, que Marbella era más bien un pueblo industrial, que recordamos, pero que también había pescadores. Si tiramos para atrás,
Antes de la industria que había. Agricultura y pesca. Que era lo que había. Que era lo que había. En fin, claro, cada uno tiene su parte, ¿no? Bueno, pues como decíamos, contento y feliz, como decíamos, que además yo creo que... Y por tocarme a mí, ¿no? Que te ha tocado a ti, yo creo que es un bueno, pues yo creo que es también un doble... Un honor. Para mí es un honor. Para ti un honor. Sí. La verdad es que sí. Bueno, pues como decíamos, todo un siglo que cumple la Cofradía de Pescadores, que por cierto que había visto yo fotos que creo que habían mandado y estaba ahí, el acta de Constitución. El acta de Constitución. ¿Está todavía ahí? Sí, 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 lo tenemos. Lo tenéis ahí, ¿no? Guardadito. Guardadito. Bien conservado. A mí que quiere cumplir 200. 200. Veremos a ver 200. ¿Dónde estamos cuando tenga 200? Bueno, nosotros Seguro. Nosotros sé dónde vamos a estar. Seguro. Aquí no. Estaremos, no sé, pero en otro sitio, pero esperemos que dentro de 200 años pues todavía siga habiendo gente que va a pescar y demás. Pero esto tú sabes, Manolo, yo esto ya no sé, en fin, lo que puede pasar. Pero bueno, de momento que nos quiten, pero que ya se ha cumplido 100 años. Y eso hay que celebrarlo. Este sábado, como decíamos, donde está la capilla allí de la Virgen del Carmen, en pleno puerto pesquero, a partir de las 12. De las 12 de la mañana. Vale, eso será acto institucional, pero después la fiesta. La fiesta. Allí con los pescadores, con la familia, con los mayores, con las mujeres, con todo el mundo para recordar, y será un momento para contar muchas historias, aunque vosotros contaréis muchas, sabréis muchas, bueno, pero está bien. Nos echamos unas a otras y ya está. Está bien, para recordarla. ¿Sois muy exagerados, como dice el tópico? Bueno, no te creas, algunos no decimos la verdad nunca. Que eso también es otra de las cosas, los tópicos, que los pescadores y los cazadores son muy exagerados. Bueno, está bien. En vez de coger... Nosotros llamamos a la baja. ¿Te has pillado? 100 cajas y trae 500. Llamamos a la baja. En fin. Bueno, pues como decíamos, un aniversario que hoy con el cual abrimos esta edición de Como en Casa, 100 años, ¿eh? Así que enhorabuena para todos ellos. Por cierto, Manolo, te voy a decir una cosa, por si no lo sabes, que ya lo sabrás, pero que el sábado al domingo hay que cambiar la hora. Sí. Hay que adelantarla. Adelantarla. Bueno, menos mal, vosotros el lunes no... El lunes estamos en la mar. El lunes... bueno, es verdad, es el domingo al lunes. Ahí está. El domingo al lunes, es claro. Que dice que es que no hay pescado porque no salen, no. Sí, salimos. Salen el lunes, pero ¿para qué está el género para el martes? Ahí está, se vende el lunes por la tarde y el martes por la mañana temprano estará. Lo que no salís el domingo. Ahí está. El domingo para descansar. Bueno, pues como decíamos, ese aniversario con el que abrimos hoy, y enhorabuena, Manolo, muchas gracias. Lo que nos da pie a nosotros a empezar también nuestra agenda del día. Vamos a mirar la climatología, y también tengo por ahí para contarles que la Semana Santa, de momento, según la Agencia Estatal de Meteorología, va a venir con tiempo seco, pero más seco de lo habitual, así que parece que no va a llover y que vamos a tener más bien calor. De momento es una previsión, la primera que lanza la Agencia Estatal de Meteorología. Lo que sí dice para hoy en la provincia es que vamos a tener cielos despejados, salvo algún intervalo de nubes altas, temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso, máximas que suben precisamente aquí en el litoral y en descenso en el interior de la provincia. Viento de componente oeste más intenso durante la tarde, lo que en temperaturas se traduce en que hoy vamos a tener ya 26 grados de máxima y 15 de mínima, o sea que calor. Hoy nos espera calor y ahí lo estamos viendo. Mañana, pasado también vamos a estar con esa tendencia de 24, 26 grados y cielos prácticamente despejados, como decíamos, a lo largo de todo el fin de semana, y también un poco en la semana que viene también, por lo menos tenemos hasta el jueves buen tiempo, así que va a ser la tónica que nos va a acompañar, como decíamos, a lo largo de estos próximos días, y casi que nos da pie, como indicamos anteriormente, a la Semana Santa. Pues parece que las previsiones son muy buenas para los cofrades, muy buenas para el sector turístico, porque va a venir acompañada, de momento, la previsión de buen tiempo. Vamos con la luz, que también es una buena noticia, porque hoy baja a 12 céntimos de media el kilovatio. A esta hora se paga 13 céntimos, pero a partir de las 2 de la tarde, ya lo saben, bajará el precio hasta tener un mínimo de casi, bueno, vamos a decir de 6 céntimos, porque a las 2 de la tarde se paga a 0,05999,
y a partir de las 3 a 0,600, o sea que 6 céntimos. Vamos a redondear, a 6 céntimos se pagará tanto a las 2 como a las 3 y serán el tramo más económico. Lo más caro, tampoco que nos vayamos a decir no pongamos nada de luz a esa hora porque la más cara, a 22 céntimos. Así que tampoco son especialmente altos los precios, a 18 a partir de las 6 y luego ya 22 céntimos desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche, que será el tramo, como decíamos, más caro del día. En cuanto a la gasolina 95 sigue estando a 1,54 €, lo más económico, 1,55 en Marbella, 1,54 en San Pedro de Alcántara y a partir de ahí a 1,63 €, 1,67, 1,68, 1,69, 1,70 hasta llegar a lo más alto, que hoy va a ser de 1,78 €. Vean un poco la diferencia, de 1,54 € a 1,78 €. Ahí está, de lo más barato a lo más caro del día. Pues estamos viendo ahí, pues esos 24 céntimos de diferencia entre un sitio y otro. En cuanto al gasoil, a 1,45, a 1,46 son los dos precios más económicos de la jornada y a partir de ahí nos vamos a 1,55, 1,57, 1,59, 1,62, que veo que es el precio que vamos encontrando en más estaciones de servicio, para llegar a los precios top del día, los precios, vamos a decir, más altos, desde 1,64 € hasta 1,72 € serán los precios más altos. En cuanto a la situación del tráfico a esta hora, podemos decir con absoluta normalidad. Bueno, si consideran que tener retenciones, en este caso en la travesía de San Pedro de Alcántara, pues ya es un poco la rutina, pues podemos decir que está normal, pero no podemos decir que se pueda circular con fluidez en nuestra zona, porque tenemos problemas en San Pedro de Alcántara, desde prácticamente 1 kilómetro de retención, más o menos por la zona de, ya lo saben, de llegada a San Pedro, la entrada al túnel, del soterramiento. Bueno, pues eso es lo más destacado que tenemos a esta hora en cuanto al tráfico. En el resto de la carretera por la Costa del Sol no vemos ningún tipo de incidencia. Vamos con el valor económico, el Euribor, que si llevábamos unos cuantos días que iba en continua bajada, pues ahora pues ha pegado un repunte, iba hacia arriba, y si ayer estaba en 3,46, hoy está en 3,57, subiendo 0,11 puntos, y así ya situándose por encima de los 3,5 puntos, que es lo que había marcado la previsión del Banco Central Europeo. Así que ahora mismo el valor medio de este mes de, este caso de marzo, sería de 3,68. Vamos con la prensa. Vamos a empezar con el Diario Sur y, ojo, como decíamos que llegaba el calor, pues también una de las cosas que a mucha gente a lo mejor le va a ir apeteciendo es ir a las terrazas a tomarse un helado. Pues que sepan que los helados también van a subir, y una subida importante. Hoy el Diario Sur titula que las heladerías se suman a la escalada de precios con subidas superiores al 20%. El sector de Málaga asegura que afronta un encarecimiento en los costes de 10 puntos superior. Así que este verano también nos va a costar más caro tomarnos nuestro helado. En cuanto a la fotografía, es para el pregonero de la Semana Santa de Málaga, que es Francisco Jiménez. Con sus palabras: quiero encender la chispa y que la gente se ilusione. Será un pregón cofrade, muy cofrade, según sus palabras, adelanta el autor ilusionado en la cuenta atrás para ofrecer mañana una exaltación de la Semana Santa de Málaga capital. Además de esto, también condenada por abusar cuando era hombre de su hermanastra de 15 años. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía impone 5 años al autor, 21 años mayor que la víctima, por hechos anteriores al cambio de sexo para convertirse en mujer. Además de esto, vamos a destacar también hoy en el Diario Sur de forma breve, por ejemplo, que España y la Rosaleda, una historia de éxito, 7 victorias de 10, teniendo en cuenta que mañana va a ser ese partido de clasificación para la Eurocopa España-Noruega, el debut de Luis de la Fuente como seleccionador. Y por último, José Antonio Ortega, nuevo gerente del Hospital Regional. El oncólogo malagueño ocupaba el mismo puesto, pero en el clínico. Vamos también con La Opinión de Málaga,
que también trae la fotografía para un político que se retira, pero ni salpicado de escándalo, ni obligado por decisiones judiciales. También hay políticos que se retiran porque quieren cambiar. Es el caso del concejal del Ayuntamiento de Málaga, José del Río, que deja la política tras más de 2 décadas como concejal. El edil de Movilidad de Málaga, hasta ahora un fijo en el equipo de Francisco de la Torre, anuncia que se retira y que no irá en las listas del PP para las próximas elecciones. Además de esto, el titular principal es para el modelo Málaga, ya se exporta a ciudades que buscan más impulso. Es el caso de Teruel, Badajoz, Segovia y destinos marroquíes y egipcios que estudian el éxito demográfico y promocional de Málaga capital. Urbania se hará con los terrenos de Repsol por 66 millones de euros, aprobada la oferta de la única empresa que sigue en la subasta. O también Giants crea una aceleradora de startups europea. En cuanto al diario Málaga Hoy, habla del plan estratégico el plan estratégico, mejor dicho, pide ejecutar 16 proyectos estrellas hasta 2030. El Ayuntamiento de Málaga asegura que 400 profesionales han elaborado este documento, desde el Guadalmedina al tren litoral o la unión de los paseos de Rincón y Torremolinos. Aboga por barrios de 15 minutos y la rehabilitación de los más degradados. La fotografía para la empresa malagueña que lidera una alianza tecnológica internacional. Hablamos de la revolución de los Giants. Crean un polo de innovación para invertir 50 millones en startups de eSport, videojuegos, metaverso y también de inteligencia artificial. De forma breve, 4 secuestros tras el robo de 1.500 de hachís. Hay 15 detenidos en la costa. O Málaga capital ingresará 66,4 millones de euros de Urbania por el suelo de Repsol. Es, como decíamos, lo más destacado hoy que traemos de la prensa del diario Málaga Hoy, como por ejemplo lo último, el adelanto del calor complica la primavera para las personas que sufren alergias. Bueno, pues con eso nos da pie ahora para hablar con nuestros siguientes invitados que nos visitan hoy al plató de Como en Casa, en este caso Paco López, psicólogo experto en adicciones. Paco, muy buenas. Muy buenas, Enrique. ¿Qué tal? Vienes acompañado de José González, que él es monitor de Arama y también, en este caso, hay que decirlo así, enfermo rehabilitado. Sí, señor. Porque esto me quedó muy claro las veces que he hablado con colectivos, tanto Arama como Sanpedreña, es que siempre somos enfermos. Nunca a una persona que ha tenido o que tiene alcoholismo se le puede considerar como que está recuperado, porque el riesgo de la recaída siempre está ahí. Y en cualquier momento puede pasar. Exactamente. Por lo tanto, vosotros siempre vuestra jerga es enfermo. Enfermo en rehabilitación. En rehabilitación. Esa sería la catalogación Al ser correcta. una enfermedad que es crónica, es así. Eso es. Y el que no lo crea así, tiene la garantía de recaer casi siempre. Eso es, aunque lleves lo que lleve. años, el tiempo que lleve. Bueno, en este caso vamos a hablar del consumo de alcohol, que cada vez cuando se hacen las estadísticas, de cuándo comienza o cuándo se inician en el consumo de alcohol los jóvenes. Antes a lo mejor poníamos 16, pero ya va la cosa bajando y ya estamos en los 13, ya mismo casi que... Entre 13 y 14. Entre 13 y 14, se acerca peligrosamente ya, vamos a decir, antes podemos como meterlo en el tramo que podríamos llamar adolescencia, y ya cada vez que se acerca más a una edad próxima a la infancia, Eso que es muy preocupante. Y en este caso tú me traes una noticia, Paco, que era en Málaga, que había habido el caso de, creo que son 2 chicas. 2 chicas de menores de 13 años. Menores de 13 años que habían ingresado por coma etílico. Y claro, tirando, resulta que había un supermercado que facilitaba la venta de alcohol. Pero no es que fuera un caso concreto, sino que después la policía hizo una especie de control, un poco de vigilancia del establecimiento y comprobaron que no fue un caso excepcional, que había más veces, y había más jóvenes que salían con bebidas alcohólicas y eran menores de 18 años. Era prácticamente un lugar donde los menores podían acceder sin ningún problema al comprar bebida alcohólica para luego irse de botellón allí en la zona de
de Málaga, concretamente creo que era la zona del Palo de Málaga. Luego se iban a playa a hacer botellón. Los padres de estas dos niñas pues denunciaron, querían denunciar al establecimiento, entonces ya la policía fue y creo que según la noticia lo han conseguido cerrar 3 días el establecimiento. 3 días se ha cerrado, ahora que luego vuelva a seguir vendiendo alcohol a menores, no lo sé. Eso es lo que ponía la noticia. De todas formas, estas niñas, claro, tenían 13 años, se han podido jugar la vida directamente, ha habido casos donde han muerto directamente. Se han podido jugar la vida porque, si lees la noticia, habían comprado botella de vodka y se la bebieron como si fuera agua, ¿vale? Aquí en Marbella yo recuerdo un caso de otra chica, era que el novio la había dejado no sé qué, era una menor y bueno, se podía haber muerto. Yo no sé si explicarle muchas veces, sobre todo a los menores, en el caso de la prevención, que cuando uno toma esas cantidades de alcohol tan brutales, hay una parte de su cerebro que se llama hipotálamo, que es la que manda señales a su cuerpo para seguir vivo, es decir, para respirar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay unas cantidades tan elevadas, esa parte del cerebro llega a poner un punto de que deja de mandar esa señal, es decir, esa persona muere por asfixia, aparte del estado de deshidratación tan brutal que lleva, es decir, tiene que intervenir rápidamente los servicios médicos porque es que se puede quedar el chico o la chica se puede quedar ahí. Y la cuestión que muchas veces también digo en el tema de la prevención es que cuando vean a un compañero que está en el suelo tirado y que no se mueve y demás, puede que ese compañero esté sufriendo un coma etílico y se esté muriendo. Es decir, por favor, llamar a los servicios sanitarios y demás porque puede estar jugándose la vida directamente, en este caso. Que vamos a ver, que llegas a un estado de coma etílico no es una proeza, es más bien una estupidez. Una estupidez muy grande. Así de claro. Es que puede haber alguno y diga, yo es que esta noche voy a beber hasta que ya no me pueda levantar, hasta que yo ya me quede inconsciente. Y lo peor es que muchas veces en los grupos, cuando a alguien le pasa eso, lo que hace es reírse de, mira lo que le ha pasado, sin hacer lo que acaba de decir Paco, llaman a urgencia. Porque desconocen que puede ser un coma etílico. Exactamente, y puede que el chico o la chica se esté muriendo directamente en ese momento. Bueno, como decíamos, esto es un caso que se ha producido en Málaga y que nos da pie a hablar del tema del consumo de alcohol que cada vez se produce en edades más tempranas. Exactamente. Claro, a vosotros os gustaría dar ciertas pautas a padres, un poco para qué pueden hacer, o si pueden algunas estrategias, un poco averiguar, detectar si puede que sus hijos estén consumiendo alcohol. A lo mejor pues no os ha dado el caso de que hayan llegado, vamos a decir, a casa en un estado de ebriedad importante, sí. Vamos, no hayan dado pegándose con las puertas. Yo te puedo decir por experiencia que soy una persona que me levanto principalmente los sábados. Me levanto todos los días a las 7 de la mañana para hacer ejercicio y tal, cosa que practico desde que estoy en rehabilitación para tener una vida sana. Yo los sábados y los domingos salgo con mis perros a pasear por lo que es el paseo marítimo y se ven cosas verdaderamente preocupantes. A la hora que salen, a esa hora están saliendo de locales de estos que cierran, no abren todas las noches, cruzando la carretera general, chillando, armando ruido, sin importarles si viene un coche, vamos, es absolutamente increíble. Y claro, a esa hora no hay ni un servicio de nada. Bueno, yo no me he encontrado nunca a esa hora de por la mañana un policía, un municipal, nadie, nunca. Y llevo años haciéndolo, ¿eh? Como decíamos, un poco se han perdido, no sé si se han perdido un poco aquí esos respetos, esos miedos a, oye, hasta aquí puedo llegar. Sí, exactamente. Bueno, el tema de las drogas es un tema que siempre ha ido evolucionando a lo largo de la historia. El alcohol es una droga fácil de conseguir, barata y legal, entre comillas, aunque a menores evidentemente es ilegal. Aquí yo creo que tenemos 2 puntos con respecto a lo que es la noticia. En primer lugar, velar por el cumplimiento de la ley, que sería que los establecimientos públicos no pueden vender alcohol. Sí, en este caso podemos a decir las 10 de la noche, que hay un reglamento, pero claro, no va a haber un policía a la puerta de cada tienda. Ahí voy, esa es la segunda parte de la prevención que para mí es la más importante. Es decir, la prohibición no es la solución, válgame el pareado. Es decir, la solución de la prevención viene desde las propias familias y desde los propios centros educativos y demás, que se puede trabajar todo esto. Es muy importante ir sembrando desde edades bastante tempranas.
El primer punto del que yo hablaría sería la cuestión de la doble moral que pueden estar ejerciendo los propios padres sobre sus propios hijos, que normalicen estas situaciones de consumo. Es decir, lo que no creo que debería ser correcto son cumpleaños de menores que se convierten en auténticas fiestas de adultos en las que se consume el alcohol de una forma desmedida. Sí. Y que el menor vaya viendo eso una vez, bueno, o partidos de fútbol de fin de semana, que se va viendo una y otra vez toda esta doble moral. Entonces llega el niño y dice, a ver, ¿tú te has puesto así cada fiesta que hay? Para mí es normal eso. Entonces voy a probar esa conducta. No, tú no puedes porque eres menor. Entonces, si yo soy menor, cuando tenga la edad, sí puedo hacer beber como tú estás bebiendo en la fiesta. Y entiendo que irme a un cumpleaños, una cosa, si no hay alcohol, no hay diversión. Todas esas cosas es el primer punto que nosotros nos tenemos que plantear desde abajo. Yo empiezas por ahí. La de la doble moral. El tema de cumpleaños de niños. Predicar con el ejemplo, perdón, Enrique. Cumpleaños de niños que estén poniendo a los mayores alcohol. Sí, eso es inadmisible. Yo no sé cómo lo hacen. Y la culpa es de los padres directamente. Sí, de los padres. Absolutamente. Y yo me meto porque yo he organizado, a lo mejor, al principio de cuando mis niñas especialmente, al principio, y venían amigos y, bueno, pues al final le ponías una cerveza. Le empezó una cerveza, empecé ya a poníamos un cubata. Y ya, un momento ya dijimos, mira, esto se ha acabado. Porque esto es un cumpleaños de niños, esto no es una fiesta para los mayores, y ya nosotros cortamos. Pero sí reconozco yo, que por ejemplo, yo sí lo he hecho. Ahora, ahora que tengo un niño pequeño y he vuelto un poco a la dinámica de los cumpleaños, me ha pasado eso. Y ahora, yo no. Me han ofrecido que tomarte un cubata, tal, digo no. No, porque no me parece normal. Está mi hijo jugando en un parque de bolas y yo tomándome una copa. No me parece. Esa sería principalmente esa cuestión que te Pero vamos, yo esto, vamos a decir, yo he llegado a esta conclusión y estoy hablando en mi propia persona, ¿eh? Sí. Para que vean ustedes que me meto, yo también me meto, no hago como desde un punto de vista desde fuera, hay que ver, padre, no, yo me meto y lo digo. Sí. Y lo he hecho, pero yo ya me he dado cuenta de que no era normal, Bueno, está bien, oye, que te tomes, porque te voy a poner... Pero me han ofrecido, oye, ¿quieres tomar? No. ¿Pero por qué no? Porque estoy en un cumpleaños de niños. Exactamente. Le he dicho. Es que eso es lo que al final el menor acaba viviendo. Claro, si manera, los niños están enfrente y están viendo que mis padres pues están tomando una copita, no sé qué tal, pues... Él es el ejemplo. El ejemplo. Es el espejo donde luego ellos se van a mirar. Se reflejan ahí. Claro. Yo con mi hija, y yo a pesar de lo que he sido, ¿no? que yo me he pasado mucho en mi vida, yo cuando nació mi hija, cuando se quedó embarazada mi mujer, yo dejé absolutamente todas las sustancias, hasta el tabaco. Hasta los 3 años que tuve la primera pelea con su madre, porque quería meterse en mis negocios y tal, y acabamos en la separación, que seguimos llevándonos muy bien. Yo, mi hija, mira, no me había visto beber nunca ni fumar tabaco de pequeña. Y así tengo la gran hija que tengo ahora mismo, psicóloga como él, en un ayuntamiento en Barcelona, una carrera de puta madre, en la Junta en la Unión Europea. Todavía no creo que haya probado un cigarro ni una copa, según me ha dicho ella. Ajá. Bueno, como decíamos, quizás lo que tú pasaste a ella le ha servido de inspiración. Y le ha servido, oye, yo vi a mi padre que lo pasó muy mal, mi padre tocó fondo y me ha servido, y yo no quiero como estar con él, pero también le ha servido tu ejemplo de superación, de recuperarte. Sí, bueno, de eso está súper contenta ella, vamos. Bueno, vamos a hablar del tema porque ya en estas edades, 13, 14 años, ya los hijos plantean, vamos a salir a la calle. Sí. Y un poco ahí ya los padres pierden un poco la capacidad de control, puede decir no bebas, no sé cuánto, pero tú no vas a estar allí. Claro que no. La prevención empieza mucho antes en ese tiempo. Pero también los padres deberían de tener conocimiento también de las nuevas formas de consumo que existen y demás. Hay una que se ha hablado, yo creo que bastante, que la hemos importado de los países del norte, del nórdico, que es el binge drinking, que son grandes atracones es decir, se ponen ciegos directamente en su propia casa y ya salen borrachos, o en un local en concreto y ya van borrachos directamente fuera de ahí. Entonces, todo eso es importante para los padres, es decir, el consumir alcohol en
locales les cuesta más caro, comprarlo en un supermercado, un bazar, es mucho más barato. Se ponen bebidos antes de salir. Esa es otra pauta de comportamiento diferente. Pero yo voy más lejos, es decir, vamos a poner el caso ya de que tu hijo ha venido con el consumo, es decir, te ha venido ya bebido a casa, sí. Viene en ese momento bebido a casa. Yo creo que los padres nos deberíamos de sentar con nuestros hijos y explicarles los aspectos nocivos que lleva el alcohol, pero puede que realice la conducta y demás. En ese momento, el primer caso es comprobar que tu hijo médicamente está bien, es decir, no lo puede llevar a la cama en un estado de ebriedad que a lo mejor pues le puede traer problemas, entonces acostarlo de lado, etcétera, etcétera, y al día siguiente pues hablar con él. Más que echarle la reprimenda, que son lo que, claro, que todos los padres venimos, hay que ver cómo ha venido y tal y cual, eso es justo lo contrario, porque eso tiene un efecto lanzallamas, es querer apagar un fuego con un lanzallamas. Es decir, se refuerza todavía más en el menor el hecho de que lo bien que me lo he pasado, la borrachera que he pillado, ¿vale?, y la bronca que me está echando mi padre es justamente la justificación que tengo para seguir haciéndolo. Porque si mi padre me lo prohíben es que bueno es. También partimos de que antes el padre ha sembrado o no ha sembrado en esta doble moral, ¿vale? Y una vez que... te iba a decir eso. Sí. Si tú le estás diciendo, no debes, oye, no puedes venir así, oye, tú eres muy joven, sabes que te puede estar haciendo daño, pero si tú consumes, tú bebes, aunque sea de una forma moderada, ¿con qué argumento tú le estás diciendo eso a tu hijo cuando tu hijo dice, me lo estás contando tú que yo te veo beber? Aunque yo te vea que te tomas 2, 3 copas tranquilamente y que llegas a casa bien, pero ¿cómo le hacemos ver que yo consumo, pero perdona, pero hay una diferencia? Yo soy adulto, yo sé dónde tengo los límites, tú no. Exactamente. Esa es, bueno, la cuestión de la doble moral, pero Enrique, yo iba a que este tipo de conductas los padres deben de hablar anteriormente con los niños, pactar, es decir, qué consecuencias pueden tener, y al día siguiente de una forma asertiva, de una forma sin levantar la voz ni nada, que el padre muestre los sentimientos y las emociones hacia su hijo de la preocupación que tiene porque ha venido en ese estado y demás, y las consecuencias que previamente el padre ha pactado. Si vienes así, o los padres han pactado, si vienes así a casa tendrás estas consecuencias, no saldrás o perderás el móvil, es decir, tiene que perder ciertos privilegios, pero eso tiene que ser pactado anteriormente. No puede ser en el momento de ejecutar la conducta, es decir, por eso ahí existe la prevención. Vale, no dejarnos llevar por el calento. Eso es lo primero, es muy importante. Porque, claro, es que parece... Ni siquiera con un adulto que esté activo, o sea, que llegue a tu casa, o sea, tipo tu mujer o al revés, o sea, si intenta plantarle cara en ese momento que está eso, no te va a hacer caso para nada, al contrario, es capaz de pegar un portazo y decir, que aquí no me quiere, me voy a la calle otra vez. Y eso lo hemos visto así en las asociaciones. Eso sí, lo que dice Pepe también, que tiene mucha razón, es que cuando arengamos a la persona ya con el problema y demás, en muchos casos hace lo que siempre ha sabido hacer, siente la vergüenza, siente la culpa y demás, y va de cabeza otra vez al bar para otra vez tapar esos problemas que tiene, ¿vale? Entonces, claro, lo que decía antes, acabamos queriendo apagar un fuego con un lanzallamas. En esa forma. Yo sé que es difícil tener la entereza en ese momento de que tu hijo está de aquella manera y demás, pero hay que hacerlo. Y nunca aburrirse, Enrique. Los padres hay que seguir insistiendo y unas normas claras y velar por el cumplimiento de ellas. Me imagino que, no sé si tú decías poner unas pautas, pero sí. Si por ejemplo decías esto es como intentar ponerle puertas al campo, sí. Va a ser difícil. ¿Cuándo le decimos? Tú puedes empezar a beber alcohol a los 18, pero cuando tengas 17 años, 364 días, un día antes de tu cumpleaños no puedes beber alcohol, ¿qué diferencia hay un día? Un poco, si podemos poner algún tipo de pauta. Pues voy a decir yo algo, a ver, porque en eso es cuando empezamos. Cuando yo empecé con esto, nosotros teníamos una hora mínimo al mes, o 2 horas al mes, en distintos colegios de aquí de Marbella, de chicos jóvenes, donde íbamos los de la asociación, todavía Paco no estaba, pero yo cooperaba con Paco con sus propios alumnos. Pero nosotros íbamos allí a decirle a los chicos y a los padres, juntos, no que dejaran de beber porque es malo ni nada de esto, sino las cosas por las cuales yo había llegado, empezando joven a beber y lo que me había pasado, ¿no?
Y eso afectaba a los padres, decían, bueno, mis hijos pueden acabar así, se hablaba entre ellos. Pero de pronto cortaron esto. Dicen que no tienen horas para este tipo de charla con los padres. Yo en Barcelona, mi hija, que trabaja allí, en todo lo que es Cataluña, todos los colegios tienen 3 horas al mes para hacer prevenciones sobre estas conductas. Fijo, obligado, y para la sexualidad igual otras 3 horas. Y aquí se han cortado en Andalucía, yo no sé por qué. Eso sabe más que él que yo. Tenemos bastantes problemas en el tema de la prevención, y es lo que siempre hablamos con los orientadores. Ellos siempre están abiertos, orientadores y orientadoras, que hacen un trabajo excelente. Sí, que tiene que ser a petición de los centros, y los centros no lo están pidiendo. Exactamente. Y ellos mismos dicen, ¿pero dónde lo meto? Si es que no tenemos horas lectivas para hacerlo. No tenemos tiempo material para hacerlo. Y la prevención, yo al menos vengo una vez al mes aquí a la televisión y demás, y seguiré haciendo la prevención. Pero lo ideal sería trabajar con los chavales. Ahora empieza un programa, porque fíjate tú que las edades siguen estando entre 13 y 14 años, y si nos vamos a los programas de prevención, no existe todavía ningún programa de prevención a nivel español que tenga evidencia científica, es decir, que muestre una evidencia real científica en ese sentido. Ha cogido uno que está Proyecto Hombre, creo que es en Oviedo y Zaragoza, sí, si no me equivoco. Ayer lo vi. Está Proyecto Hombre metido, se llama Las Llaves o algo así, o Las 4 Llaves, no sé qué, no sé cuánto. Y es un programa bastante ambicioso y se está haciendo en el instituto de allí. Yo creo que deberíamos de buscar la fórmula, Enrique, para poder hacer que el profesorado, a lo mejor en sus propias horas lectivas, tuviera una hora lectiva al mes en el que, yo qué sé, el de matemáticas, pues adaptáramos de cierta manera el tema del alcohol o las drogas a que ese día pues diera sobre la materia unas fichas y demás, que trabajaran los chavales, y que luego tuviéramos una medida de cómo ha ido afectando a los chavales, es decir, qué efecto ha producido en los chavales. Buscar las fórmulas es la cuestión. Es que vamos a decir, estamos hablando de jóvenes que todavía están en una fase de desarrollo. Sí. Su organismo a lo mejor no está tan preparado a lo mejor para soportar ese tipo de sustancias. Ni la sustancia. Tú imagínate, Enrique, el cerebro está madurando en torno hasta los 21 años. Entonces, las sinapsis neuronales, para que nos entendamos, del cerebro. Entonces, si un niño, un adolescente que está en plena maduración y demás, empieza a meterle este tipo de sustancias, evidentemente los resultados a nivel cognitivo se van a aparecer a la larga, ¿vale? Pérdida de memoria, y en algunos casos bastante temprano empiezan a aparecer trastornos psicóticos y demás. Es decir, en edades muy tempranas, depende también del tipo de sustancias que van llevando a cabo. Es decir, estamos teniendo casos de edades bastante tempranas, y lo que te puedo decir que a nivel también de propios pacientes y demás, cuando te empiezas a trabajar con ellos, el punto de partida, el punto de salida era que vieron a sus padres consumir también. Es decir, lo llegan a decir este tipo de chavales, te estoy hablando de chavales en torno a los 20 y pocos años, ¿vale? Es decir, ya han pasado, y si están bebiendo de los 13, 14 años y demás, evidentemente te va a pasar factura seguramente a tu cerebro. Y hay algunos que llegan a desarrollar patologías psiquiátricas a edades bastante tempranas, ¿eh? Luego hay otro grupo, que de eso yo sé bastante, porque lo he vivido, que no tiene nada que ver con el alcohol. Tiene que ver también con la familia, con los padres, sobre todo con el padre, y en algunos casos también con la madre, que es con el cannabis. El cannabis es una de las cosas que la gente dice que es muy bueno, que es así para el dolor, que sí para ti, para tatá, que está muy bien. Yo reconozco que he estado casi toda mi vida fumándolo, ¿para qué te voy a decir más? Y de esa familia, los hijos, como lo hacen en casa, acaban fumando desde muy joven. Y con el cannabis pasa una cosa sencillamente, que es que la memoria se atrofia, absolutamente. Está nada más que en lo que quiere estar, y de ahí los estudios y todo esto se van para otro lado, absolutamente, ¿no? Esos niños acaban siendo marginados, absolutamente. Y bueno, ya si asociamos ya alcohol y cannabis, pues ya la combinación ya... Sí. Ya la bomba. Quería decir una cosilla, Enrique, en el tema también de los padres, que ahora ha tocado muy bien Pepe. Muchas veces cuando hemos intentado hacer prevención y demás, también con AMPAs, desgraciadamente en muchas ocasiones nos encontramos que no va nadie, que van muy pocos. Es decir, y los pocos que pueden venir son gente, o son la presidenta, es decir,
cargos muy directos o gente que tiene ya el problema. Es decir, no es prevención propiamente dicho, ya es intervención, porque ya va gente que ya tiene el problema en casa. Y yo pediría también a los padres, porque esto, es decir, en las patas de la mesa, vale, en lo educativo sí, pero en casa también tenemos esta cuestión. Y los padres deberían de implicarse también en este asunto. Yo voy a decir una cosa, es que ahora parece que lo que tiene más publicidad, y un poco no a los padres nos altera más, es por ejemplo el tema de el ciberacoso, este tipo de cosas, el bullying. Todo esto viene que por sí, esto. que pero- vienen, que pero son muy exactamente. importantes. Que son muy Está relacionado, importantes. totalmente relacionado, ¿eh? Sí, puede que todo este tipo de conductas... Pues te digo porque tú ahora, Sí, sí. tú organizas una jornada de formación, de ayuda por el ciberacoso y vas a tener a muchas familias ahí. Van a ir, porque a lo mejor el tema ahora está muy de actualidad. Pero claro, como del alcohol, las drogas, está ahí. Y es como algo permanente, pues parece que queda en un segundo plano. O le estamos quitando importancia. Lo que tú has comentado anteriormente, el alcohol es una droga legal y sobre todo muy socializada. Por supuesto. Pues entonces, pues a lo mejor por ahí ya no le vemos tan malo. Bueno, alcohol, bueno, tarde o temprano acabarán bebiendo, bueno, Sí, sí. pero bueno, tampoco podemos decir, porque acabarán bebiendo alguna vez que a los 13 años empiece. Sobre lo que tú Dime, has mencionado, Paco, ha estado trabajando en estos días mucho y yo me he implicado mucho en ello, porque en el congreso último que hemos tenido se ha hablado bastante de ello, que es de la dependencia emocional, que a él le preocupa muchísimo. Con la dependencia emocional él me ha explicado muy bien que de ahí puede venir lo del bullying, lo de captar precisamente a la gente, ciertas personas emocionalmente para que hagan lo que ellos quieran y llegar a cosas muy preocupantes y peligrosas. Entonces, la prevención sirve, ha tocado Pepe un tema bastante importante, la prevención sirve también para crear herramientas en esos propios chavales. Tú imagínate, Enrique, una persona, un chico con la autoestima baja, con una cierta dependencia del grupo y demás, cuando haya un botellón, aunque el chaval no lo quiera, probablemente para encajar lo va a hacer. Lo hace. Y puede que esté jugando a la ruleta rusa porque a lo mejor ese chaval tiene un factor de vulnerabilidad genético, pues de familiares anteriores, aparte del aprendizaje. Y cuando que es están más fumando, importante. si están fumando marihuana, le van a ofrecer y como diga que Y va no, a decir que lo bien como que diga se que siente. no, eres el rarito, fuera. Fuera del grupo. Pues tendrá, también pasa, como tengo que pagar para pagar ese peaje. Sí, sí, sí. Yo tengo ahí un ejemplo que también lo hablé en el congreso este que tuvimos de todas las asociaciones a nivel de la provincia de Málaga. Un ejemplo que yo tuve de una prevención, que lo cuento a modo anecdótico, pero que es bastante ilustrativo, de que había una chica, yo estaba hablando del cannabis, de la desidia que va provocando, ¿no? Que es uno de los trastornos que provoca con el paso del tiempo, es decir, que le da igual 8,80, le da igual todo, va pasando el tiempo con el consumo de cannabis. Y había una chica de las que vino, era un grupo de chavales, y yo estuve hablando del cannabis y demás, y me dijo, usted me dice que el cannabis está muy malo y demás, pero mi padre se fuma 4 porros todos los días y dice que le sienta de maravilla. Claro, dice uno, entonces, ¿yo qué puede hacer contra ese qué chico? prevención puedo hacer si tengo una de las patas de la mesa, que son los padres, Sí, sí. los que están favoreciendo el consumo? Bueno, pues yo creo que bastante en esta charla, creo que estamos dejando bastantes cosas claras. Simplemente para terminar, Paco y tanto Pepe, un poco recordar esas pautas, un poco por lo que empezamos, con el tema del consumo del alcohol en edades tempranas, esas 4 cositas básicas para los padres. Primero, mantener, como ha dicho Pepe, la calma, la tranquilidad. Desde un poco la reacción, porque no te gusta ver a tu hijo en ese estado, además, Claro. de cabreo, de indignación, de hijo mío, esto, ahí no se va a hacer nada. Ahí no No se debe. Lo que se va a intentar ahí arreglar, no, va a ser peor. Pero previamente tenemos que sembrar un poco, Enrique, y los padres dejen claras cuáles son las pautas y las consecuencias por haber emitido esa conducta y velar por el cumplimiento de esa conducta. No rendirse nunca, es muy importante por parte de los padres, y que ellos, de forma asertiva, le manifiesten la preocupación, no a gritos, hay que ver cómo has venido, sino la preocupación que tiene, desmontar mitos, porque ellos también se agarran mucho a los mitos, como ha dicho muy bien Pepe, de el porro te va a hacer sentir muy bien o lo que sea, desmontar mitos con evidencias, que hoy día el acceso a Internet nos permite cosas positivas como esta, de desmontar los mitos con nuestro propio hijo. Muy ¿Vale? bien. Pepe, dime, Bueno, para terminar. yo en esto para mí lo importante verdaderamente
y sigo pensando en ello, es que hay que hacer lo que dice Paco con los hijos, hacer un trato. Yo te voy a dejar a ti de salir porque vas a salir todo, digo, pero que sepas que si vienes a casa de esta manera y tal, yo no me voy a enfadar contigo, pero tú vas a estar castigado con esto, o con X, con lo que sea. Un pacto. Llegar a un acuerdo de forma de que los dos digan sí, yo acepto, y si incumple, tener su castigo y no dejarlo pasar. Muy bien. Pues muchas gracias a los dos. Muchas tanto gracias, Paco Enrique, como Pepe, por este ratito de charla, y esperemos que también a muchas familias pues les sirva también para tener herramientas para, en estas edades complejas que son de muchos cambios en nuestros hijos e hijas, pues tengan también ahí argumentos pues para poder hablar con ellos, intentar llegar a eso, a un punto de acuerdo. Bueno, vamos ahora a hablar de otros niños. En este caso por otra cosa, muy diferente, en este caso porque desde la Cofradía de la Pollinica, de cara a la Semana Santa, ellos tienen también, como es esa cofradía de los niños, siempre se ha dicho, pues ellos también tienen su propio pregón, el pregón infantil. Bueno, pues esto fue el pasado fin de semana y vamos a recordarlo, cómo fue ese pregón que tienen los niños para también ellos anunciar la llegada de la Semana Santa. Como cada año, nuestra cofradía ha vuelto a convocar a todos los niños de Marbella a participar en nuestro concurso de redacciones, que para nosotros son mucho más. Significan el sentir de nuestra Semana Grande y cómo la viven, para posteriormente convertirse en nuestros pregones. Es por ello que nos sentimos muy orgullosos, dada la alta participación de nuestra cada vez más grande familia pollínica. A mi padre le gusta reflexionar todas las mañanas y siempre dice que la Semana Santa es un buen momento para reflexionar, para ser más comprensivos y más solidarios, valores muy importantes hoy en día. Desde que me acuerdo, siempre voy a la polínica con mi madre, con mi padre, con mi hermano, con mis primas y con las personas más sabias de mi familia, mi tía Esther y mi abuela Ana. La Virgen era preciosa y siempre lo será. Yo de pequeña quería estar en la procesión porque me gustaba mucho y me sigue gustando mucho la procesión. Mi hermana pequeña Carla nunca quiere salir, nunca quiere ir porque le da pena ver a Jesús en la polínica, pero a mí me da mucha emoción. Mi padre, aunque no es cristiano, va a la procesión y siempre se le salta alguna que otra lagrimilla, en fin, que yo creo que algo de cristiano es. Al fin, este majestuoso tiempo litúrgico vuelve a dar comienzo. Como albor, el Domingo de Ramos, la entrada de Jesús en la solemne ciudad de Jerusalén. Recibido por la intrigada y jovial muchedumbre que aguardaba su llegada. La absorta multitud de sus alrededores le recibió con palmas de olivo. Así, sin necesidad alguna de algo majestático, hizo él su aparición en acémila y en desgastados ropajes ante la bulliciosa masa. Ese afecto vuelve a sentirse una vez más. Jesús, José, María Magdalena, los apóstoles y discípulos y las diferentes escenas, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, representan no solo la vida de Cristo, sino también una vida de esfuerzo y sacrificio.
al igual que los capirotes de coloridas túnicas con blancos y violetas, descalzos a través de un largo y rugoso camino, soportando el pesar de los tronos, cargando con esas estatuas cubiertas de suaves telas, tanto como la seda, el terciopelo, esas detalladas vestiduras, realizando este memorable acto cerca del hermoso atardecer, que junto con la procesión parece ser un cuadro. Hoy es el pistoletazo de salida, ¿no? Ya a todos los actos nuestros de esta cuaresma ya quedan pues casi esa bienvenida a ese Domingo de Ramos que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Y es verdad que no podía faltar, como tú bien dices, pues el pregón de los niños que al final, bueno, pues es lo que es la cofradía, ilusión, gana y sobre todo juventud, ¿no? Así que hoy estamos muy contentos porque ha habido una muy alta participación y yo creo que es para sentirse muy orgulloso. Bueno, pues ahí quedaba uno de los actos que también tienen ya las propias cofradías de forma interna, pues en este caso la pollinica, como siempre vinculado, siempre se le dice el semillero cofrade, esos términos que utilizan, ¿sabe? Un poco dentro del vocabulario cofrade, ¿no? Pues que es muchas veces la puerta de entrada para muchos niños y niñas, pues que empiezan ahí con la pollinica, el Domingo de Ramos, que es más bien un día de alegría, ¿no? Bueno, pues también tienen con ese pregón infantil. Pero ahora vamos a hablar de la figura del Quijote, porque va a ser el protagonista de la próxima edición de la revista literaria y de libre pensamiento, pues yo qué decir, ¿de libre pensamiento, Andrés García Baena? Pues yo creo que sí, que lo ha definido muy bien. En esencia es eso. La Garbía. Porque no se censura a nadie, vamos. Ni para lo bueno ni para lo malo. Bueno, vamos a hablar del Quijote, que quizás para los que tenemos ya una edad y nos tocó el Quijote en edad estudiantil, más bien lo tenemos como un recuerdo un poco... Nos tenemos ahí como olvidado, tal, porque como que leímos el Quijote por obligación, porque nos lo mandaban en el colegio. Pero lo leíamos, yo no creo que poco, vamos. Yo lo leí. Entero no recuerdo si lo terminé. Es la obra que todo el mundo ha leído algo, pero que casi nadie ha leído completa, ¿verdad? No. Y en aquella época tenemos mal recuerdo porque es que casi nos lo inyectaban en sangre sin motivación previa ninguna, ¿no? Te decían, venga, a leer esto y poco más. Y entonces, claro, pues esas cosas... Y mira que yo soy de la época, a mí me pilló más o menos cuando Televisión Española se tiró y decidió vamos a llevar el Quijote al público más infantil con una serie muy bien cuidada. Sí, es verdad. Muy bien cuidada. Sí, esa serie sí. Y que hizo que yo creo que mucha gente conociera un poquito de una forma diferente, pero más amena, el Quijote, algo que se ha perdido ya por completo. Esa serie ayudó mucho a divulgar la figura de este personaje. Sí, es verdad. No caía yo en ello. Porque yo soy de una época anterior donde se metía en sangre el Quijote y toda la obra literaria, ¿no? Es decir, no estábamos preparados, decía, hay que leer la Celestina. Yo tuve 13 años, 14 años, leer la Celestina, que eso es infumable, ¿no? Y así. Lo que pasa es que el Quijote es muy divertido y así, pues, a rato viene bien leerlo y recrearse un poco en él y contagiarse de la figura de Quijote y de Sancho. Bueno, como decíamos, es el símbolo de las letras españolas, la obra cumbre, ¿no? Sí. Podemos decir, ¿no? Porque es... Yo creo que no solamente española, sino incluso internacional. Internacional, ¿no? Sí. Hay tres personajes en la historia un poco de la literatura que tienen problemas entre la realidad y la ficción. Bueno, hay muchos más, ¿no? Pero hay tres básicos. Uno es Madame Bovary, el otro es el del príncipe de Dostoyevsky, el príncipe Minsky, que tenía problemas de ese tipo, pero indiscutiblemente ninguno de ellos le llega a la altura de lo que significó para este debate entre la realidad y la ficción. No le llegaba a nadie a la altura del Don Quijote. Bueno, pues como decíamos, mañana se va a presentar a partir de las 12:30 en el restaurante Marbella Fusión, la plaza del Altamirano, esta edición de La Garbía. Y bueno, uno mirando un poco el sumario, cuánto da de juego y cuántos puntos de vista se puede tener del Quijote.
son casi infinitos. Son casi infinitos. Cuando uno relee y mete en internet el tema Quijote, hay 700.000 millones de visiones sobre el Quijote, ¿no? Es que yo veo, por ejemplo, Don Quijote y el mar. Sí. Y el mar, si esto es en Castilla, secano, tal, ¿por dónde está el mar? Pues tiene su versión. El artículo, ese magnífico artículo. Este es de, a ver, que lo tengo, de Juan Antonio Malo Pollatos. Este hombre es profesor en Granada y, bueno, tiene una visión muy particular y enlaza el Quijote con el mar, ¿no? Pero es que el Quijote tiene todo tipo de enlaces, ¿no? Especialmente tiene algunos como son, que a mí me llama mucho la atención, que es la melancolía, ¿no? Pero todas las visiones posibles. El Quijote tiene conexiones con todos los elementos de la realidad en la que vivimos. Bueno, como decíamos... El marco en el que lo vamos a presentar es magnífico porque han abierto un restaurante, bueno, lo han remodelado en la antigua Casa del Corregidor, y yo creo que es el marco ideal en el que se va para presentar esta obra. Incluso habrá una pequeña escenificación. El acto va a durar media hora, no va a durar más, y después tomaremos una cerveza para sociabilizar, porque en este país todo termina así, ¿no? Todas las conferencias, todas las charlas, los recitales de poesía, todo termina en los bares. Se dice un vino español. Por eso se decía antes. Se decía antes. Eso se decía antes. Un vino español. Se servirá un vino español. Eso es muy clásico, ¿verdad? Eso era un clásico. Sí. Después habrá vino español. Pero es que esto de la taberna es que da mucho de sí, ¿verdad? Sí. Ha habido un congreso en Carmona, 3 congresos internacionales sobre la taberna en España. Y bueno, la taberna es lugar absolutamente para todo, ¿no? Lugar de sociabilización, político, de revolución, literario. La taberna es un lugar. Y nosotros siempre tenemos que tenerlo todo en la taberna. Es decir, que allí tomaremos una copa después. Bueno, tú también tienes un artículo que es la pervivencia de lo moro en Don Quijote. Sí, ahí sí, recuerdo yo de alguna referencia a historias con... Bueno, ya el autor nos avisa que el libro lo escribió un tal Sidi Hamem, ¿no? Es decir, y que fue comprado por un morisco, etcétera. Pero el problema que tiene el Quijote es que ha sido, como todo, utilizado, se pretende utilizar como maurófilo o como maurofóbico. Es decir, gente que Don Quijote amaba a los moros o que lo odiaba. Más bien que lo odiaba, ¿no? La Iglesia hizo varias interpretaciones, porque Cervantes hace guiño a todo el mundo en la obra. Y la Iglesia quería utilizar como símbolo a Don Quijote de enemigo de los moros, pero no es cierto. Es decir, él estuvo en Argel, como sabemos, y tuvo mucho contacto, y la presencia de lo islámico está en toda la novela española del siglo XV, XVI y XVII, está muy presente, e incluso en otras obras de Cervantes también, ¿no? Entonces, bueno, la tesis que yo ahí expreso un poco es de que ni muchísimo menos Cervantes o Don Quijote era un enemigo de lo islámico, sino que más bien, de alguna manera, siente y desarrolla todo lo que en la España del siglo XVI y del siglo XVII, que no era tan maurofóbica como se nos ha hecho creer desde la visión de algunos historiadores. Es decir, había cierto regusto en la vestimenta, en la comida, incluso en la propia monarquía, por el elemento morisco. Bueno, aquí tengo pues otra de esas conexiones que uno diría que es imposible entre el Quijote y Rusia. Pues cuéntame, sí, porque el autor de este artículo te lo manda desde Rusia. Sí, el señor Vsevolod Bagno es un hispanista que trabaja en la Universidad de San Petersburgo, y como hispanista y como cervantista. Y él nos manda un artículo que para nosotros es un orgullo, porque quiere decir que la revista estará presente también en Rusia y en San Petersburgo, en el que intenta enlazar la figura de Don Quijote con el espíritu ruso. La tesis, sintetizando mucho, es de que los rusos tienen todos dentro de sí mismos un Quijote, ¿no? Pues son muy altruistas y demás. Bueno, esta es la tesis que él mantiene y utiliza algunas comparaciones con la obra del Príncipe de Dostoyevsky, y utiliza, bueno, él es un estudioso de este tema, por lo cual su artículo no tiene desperdicio, ¿sabes? Su artículo no tiene desperdicio porque está muy bien documentado este hombre, es que se dedica solo y exclusivamente
a estudiar a Don Quijote y a Cervantes, allá en la Rusia del norte helada, ya pegado al Báltico. Toda la vida estudiando. Todo, no ha hecho otra cosa en tu vida más que eso. Y entonces, claro, es una persona que sabe muchísimo de esto, ¿no? Vamos, digo yo que el hombre cuando toca vacaciones estará como loco por venirse a La Mancha y yo no sé. vivir allí. Supongo que a todo el mundo le gusta venir por España, sea La Mancha o sea la costa, ¿no? Y luego también ahí, querido Enrique, hay artículos, 6 o 7 artículos de personajes, de personas de Marbella. Sí, yo tengo aquí uno, el de Paco Sanguino, por ejemplo. Paco Sanguino, sí. Cervantes contra Quijote, 1500 palabras. Exactamente, también da una visión un poco también, un guiño, como decíamos antes, ¿entiendes? Un poco especial. Pero hay muchos profesores de Universidad de Málaga, por ejemplo, está Carlos Pérez Ariza, de periodismo, Sebastián Gámez Millán, Juan Carlos Martínez Vázquez, está Fuillorac, que es catedrático de literatura, en fin, Antonio García Velasco, también profesor de la Universidad de Málaga, y cada vez más se abre a participaciones que no son de Marbella, porque hay un cierto regusto en estar con esta revista. Oye, pues, tenemos que dar las gracias a la Fundación José Banús, porque nos ayuda en la edición en un porcentaje bastante alto, ¿no? Entonces, si no fuera por eso, no podríamos hacer este tipo de trabajo. Aquí voy a hacer una referencia, es uno de los últimos artículos, un poco conectando con la figura ahora tan actual, ¿no?, que son los influencers. Este artículo de Juan Carlos Clares, Don Quijote de la Mancha, el primer influencer. Él tiene la tesis también de que Don Quijote, a lo largo de la historia, desde su inicio hasta la actualidad, pues su comportamiento en la población es muy parecido a los de los influencers modernos, ¿no? Y yo creo que algo de verdad tiene, porque Don Quijote está muy presente en toda nuestra historia y su figura y sus dichos y sus expresiones, de alguna manera se asemejan, salvando la distancia, lógicamente, del tiempo, se asemeja a lo que los influencers modernos hacen. Bueno, como decíamos, mañana va a ser la presentación y ahora aquellos que digan, no voy a estar en la presentación, pero me gustaría pues leer algunos de esos artículos que estáis comentando. ¿Dónde puede conseguir la revista? Pues a partir de la semana que viene estará en internet. La revista no pretende obtener lucro de ningún tipo, entonces a partir de la presentación solamente hay que poner el enlace revistalagarvía.es y directamente te lleva a un enlace en el que puedes leer los 12 números existentes a la actualidad. Ya son 12 números, sacamos uno anual porque esto tiene un peluseo de trabajo, ¿sabes? Esto tiene un peluseo de trabajo entre recibir los artículos y si hubiéramos esperado 6 meses más, la revista sería el doble. Pues es que son, ¿cuántas páginas son? 120 aproximadamente. 120 páginas. Sí. Sí, yo tengo aquí, es eso, 120 páginas, 121. Son muchas. No, el problema es que tienes que recabar los artículos, tienes luego que hacer una mínima corrección, viene luego el proceso de maquetación, el consejo de redacción de alguna manera tiene que seleccionar porque no todos los artículos son publicables, ¿no? Y entonces hacemos un poco la labor esa de Sapa, pero estamos muy orgullosos porque hay una proyección cada vez mayor de la revista, una cosa que nació aquí en Marbella y tiene una proyección cada vez más, no solamente sobre Málaga, sino la misma Andalucía, y bueno, y que hemos visto a nivel internacional también, pues va a estar presente en Rusia. Bueno, pues Andrés García Baena, como decíamos, editor, y también en este caso, pues ahí muy metido en esta revista, La Garbía, que van a encontrar, pero en el horizonte, en vez de molinos, lo que tengo es una rueda de prensa. Así que allá me voy, al Ayuntamiento de Marbella, donde está ya la directora general de Turismo, Laura de Arce, para presentar el Congreso Traveler Made, que se va a celebrar aquí en nuestra ciudad. Así que nos vamos allí, en concreto al Hospital Real, al Hospitalillo, creo que es, así que nos vamos para allá. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Estamos hoy presentando esa tercera edición de Traveler Made, de ese Congreso de Serendipians que lleva estando con nosotros casi 5 años ya, pero esta vez es la tercera edición. Desgraciadamente, en el 2020 y en el 2021 no conseguimos ponerlo en pie debido, como todos sabéis, a la pandemia. Pero yo creo que este año, que es la tercera edición, yo creo que es la más importante para todos. Primero, por el número de personas que finalmente se van a congregar estos días en Marbella. Hemos conseguido llegar a un número de 850 personas. Yo creo que, comparado con el año pasado, que además de que se hizo ya de una forma
directa como este año y no se hizo online como en el 20 y en el 21. El año pasado a duras penas llegábamos a los 400. El que este año tengamos 850 yo creo que es un dato muy importante, tanto para la asociación que dirige Quentin como para el Destino, como para Andalucía, como para Marbella. Y bueno, pues como sabéis, es la asociación que engloba a todas las agencias de lujo del sector. Estamos hablando a nivel internacional, principalmente europeo. Y pues durante toda la semana que viene estarán aquí, empezarán a llegar el domingo. El lunes comienzan los eventos, comienza la cena de gala que se hará en Anantara. Y a partir de ahí, martes, miércoles y jueves serán todas las citas, son 35-40 citas por empresa diarias. Y bueno, yo creo que es un evento muy importante. Su epicentro lo tendrá en el Palacio de Congresos y los hoteles en los que todos estos clientes, que además suponen casi 5.000 room nights, que yo creo que estamos hablando en sí de un evento muy importante, estarán alojados en los 10 hoteles más emblemáticos de la ciudad, junto con Villa Padierna y el Kempinski, que son los 2 de Estepona. O sea, hay 8 hoteles de Marbella, 2 hoteles de Estepona, y yo creo que es un evento muy importante, no solamente por el impacto que tiene ahora mismo como congreso en sí, sino por lo que al final conlleva que de primera mano todas esas agencias conozcan la oferta de la ciudad, los hoteles de la ciudad. Y bueno, yo creo que además el tiempo esta vez va a acompañar muchísimo, más que el año pasado, que andábamos ahí entre lluvia y calima. Yo creo que para nosotros es nuestro gran atractivo y es el momento ideal para poder mostrar las bonanzas de la ciudad. Sin más, voy a dar paso a Alberto Muñoz de Turismo Andaluz, y él pondrá también unas palabras a este evento. Muchas gracias, Laura. Alberto Ortiz Salacho. No te preocupes. Lo hacemos hace muchos años. Lo primero, dar las gracias a Quentin, por supuesto, y a Travel Made por seguir confiando en el Destino Andalucía para hacer este congreso. Como ha dicho Laura, son más de 800 agentes de viajes de primer nivel, donde nosotros colaboramos para que ellos conozcan la excelencia que tiene el Destino Andalucía. Seguimos apostando por ese segmento tan importante, que no es solo, obviamente, para la ciudad de Marbella y alrededores, sino también pues para localidades como Sevilla o como Málaga, como Granada. Sabéis, Andalucía, seguimos vendiendo excelencia. También darle las gracias a la ciudad de Marbella por seguir echándonos una mano, que yo creo que la importancia de la colaboración, en este caso público-público y público-privada. Y desde la Junta de Andalucía seguimos apoyando no solo este congreso, como ha dicho ella ya en su tercera edición física aquí en Marbella. Queremos aportar ese granito de arena por parte de la Junta de Andalucía a estos patrocinios, en este caso como Travel Made, o estamos hablando de grandes eventos como la SailGP en Cádiz, como la final de la Copa del Rey en Sevilla, como los Grammy Latinos se celebrarán en Andalucía seguro. Al final de este mes nos dirán en qué ciudad, pero la importancia de unir la marca Andalucía a esa marca de excelencia como es Travel Made. Desde la Junta seguimos apoyando, estamos trabajando en un plan ya para finales de este año y todo el 24 y el 25 de Andalucía Luxury, con esa marca tan importante que queremos llevar a todo el mundo. Ya hemos hecho acciones en Estados Unidos, en Latinoamérica, y ya que se ha dado el pistoletazo de salida para el mercado asiático, yo imagino que en 4 o 5 meses estaremos ya haciendo acciones pues casi por todo el mundo. Y vendiendo eso, vendiendo la excelencia que ellos ya están mostrando a sus clientes, a esas más de 800 agencias de viaje que van a vivir in situ, que es lo más importante, y conocer el destino aquí estos días en Andalucía. Sin más, daros las gracias de nuevo a todos. Por supuesto también a esos hoteleros que colaboran para que este evento se lleve a cabo en su casa, en los hoteles de aquí de la zona. Y poco más, que simplemente disfrutar de Andalucía, disfrutar de este magnífico tiempo, para que os vayáis de vuelta a casa pues con esa sensación de que Andalucía y su cultura es una excelencia única en el mundo. Muchas gracias. Bueno, pues ahí quedaba esa comparecencia ahora mismo en directo, en concreto desde el vivero de empresas, en la Plaza de Don Naranjos, por parte de la directora general de Turismo del Ayuntamiento de Marbella, Laura de Arce,
junto también a otras autoridades de ese congreso, como decíamos, de Traveler Made. Nosotros, que ahora son ya las 12:30 pasada, un minutito, aprovechamos para hacer una pausa para la publicidad y volvemos con más invitados aquí al plató de Como en Casa.